Muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Cultura Teológica, en su programa de todos los jueves, donde usted aprende algo de la palabra de Dios. En esta ocasión estamos estudiando acerca de los atributos de Dios, y ya voy a poner el título: Los atributos de Dios, parte 2, porque estuvimos viendo en el programa anterior los atributos de Dios, parte 1, sobre todo los atributos de Dios incomunicables. Y hoy vamos a ver, por lo menos adentrarnos a los atributos de Dios comunicables. Y voy a saludar acá a mi hermano José. ¿Cómo estás? Desde Costa Rica. Él nos está acompañando como siempre. Tuvo algún inconveniente con internet, pero gracias a Dios ahora está en la iglesia y puede estar compartiendo con nosotros. ¿Cómo estás, José? Hola, mi hermano, les mando a todos un saludo acá desde Costa Rica. Como decías bien, casi estuve a punto de decirte que no íbamos a poder tener el programa, pero bueno, gracias a Dios, Dios abrió puertas para que pudiéramos estar hoy acá. Toda la semana muy emocionado, muy expectante de este programa que damos gracias a Dios porque cada vez nos están escuchando más personas. En este programa, la vez pasada nos dimos cuenta que nos están escuchando, bueno, que estamos ganando los ticos, que el programa lo están escuchando más desde Costa Rica, pero que también nos están siguiendo de tu tierra, ya de Argentina, que nos están escuchando desde Chile, que nos están escuchando desde España, Lima, Chichinga o Pichincha es más bien, Ecuador, desde varias partes del mundo, México, y les enviamos a nuestros hermanos un saludo. Y quizás antes de que podamos empezar este estudio, les podemos pedir que nos indiquen desde dónde nos están escuchando para saludarles, para saber desde qué partes del mundo nos están escuchando y a la vez que también podamos, ¿cómo es que se llama? Compartir, empezar a compartir, empezarle a darle compartir para que todas las personas que están con nosotros nos ayuden y podamos empezar a que este estudio sea cada vez más bendición. Sé que va a ser precioso este estudio. Y un Gloria a saludo Dios. y ahí te veo con el mate. Yo aquí no tengo el pinolillo porque pues, no estoy en mi casa, estoy en el templo, pero bueno, para la próxima vamos a ver si tenemos ese pinolillo acá. Aunque te cuento rápidamente, hermano, que me di cuenta de que hay una cafetería acá en Costa Rica donde hacen mate. Entonces un día de esto voy a ir ahí, vamos a ver qué tal. Aunque no creo que sea como el de ustedes, pero hay que probar ese famoso mate. Buenísimo. Acá tengo un amigo que nos está viendo, eh, y él es chileno y toma mate, así que ya estamos contagiando a otros hermanos de otros países con el tema del mate. Así que aquí está el compañero de estudio, el compañero de soledad y también de comunión con otros, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar entonces nuestro Sí. estudio. Hablamos de los atributos incomunicables en el programa anterior. ¿A qué nos referimos con atributos incomunicables? Nos referimos a aquellos, valga la redundancia, atributos de Dios que no pueden ser comunicados al hombre, ¿no? Hablamos de la seidad, de la independencia de Dios, que Él autosubsiste, ¿no? No hay ninguna causa que lo haya traído a la existencia. Hablamos de la inmutabilidad de Dios, de la infinitud de Dios, que Él no está sujeto al tiempo, si bien interactúa con sus criaturas dentro del tiempo, pero a Él no lo condiciona el tiempo. Y hoy vamos a ver otros tipos de atributos de Dios que se le llaman los atributos comunicables. Y tu hermano había hecho una pregunta la otra vez en el programa anterior, y ahora no la recuerdo, pero sí anoté algo acá, que él nos preguntaba cómo es que conocemos a Dios. Ah, ahora me acordé. Si vamos a conocer a Dios, después de la muerte, ¿no? O en el futuro, si vamos a conocer a Dios. Y eso me quedó en mi mente y me puse a pensar y digo, bueno, vamos a dar una introducción, antes de comenzar directamente con los atributos, de cómo conocemos a Dios, ¿no? ¿Cómo es que llegamos nosotros a conocer a Dios, personas limitadas, tanto en el espacio como en el tiempo? Nuestra mente también está limitada. Y bueno, estudiando algunos libros de teología, te quiero presentar algunas cuestiones que yo estuve viendo y compartirlas con vos, José, y con nuestros hermanos también. Bueno, ¿cómo conocemos a Dios? Según algunos libros de teología, no conocemos a Dios de manera inmediata ni intuitiva.
Es decir, no traemos ideas innatas acerca de Dios, sino que lo conocemos a Dios de manera mediata, dicen, y abstractiva. Por ejemplo, vamos a citar ahora la palabra de Dios. Te pido, José, que busques Romano 1:20, y le quiero decir a los hermanos que están del otro lado que recuerden que cada vez que nosotros damos este programa, tiene que tener su Biblia en mano y si puede papel y lápiz para que anote todas las citas que nosotros damos y luego usted las pueda analizar para ver si lo que decimos es cierto. Usted tiene que ser como los de Berea, ¿no? Que analizaban las cosas a ver si eran así, ¿no? Así que bueno, entonces, según la Escritura, si bien hay argumentos, el argumento ontológico, que se puede llegar a Dios a través del pensamiento abstracto, etcétera, etcétera, eso tiene más que ver con la filosofía. Aparentemente, según muestra la Biblia, nuestro conocimiento es mediato porque conocemos a Dios a través de ver la realidad exterior, a través de la naturaleza, ¿no? Fíjate en Romanos 1:20, José, léenos, si podés, esa cita. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que son inexcusables. O sea, José, te pregunto, ¿existen verdaderamente los ateos? ¿Se puede realmente decir que Dios no existe, según lo que dice Pablo ahí? Te pregunto a vos. Pues, no, de hecho aquí es donde Pablo viene, es muy interesante este pasaje que estás mencionando, porque este pasaje que estás mencionando es precisamente, tiene una conexión innegable con el libro, por ejemplo, de sabiduría, el libro deuterocanónico de sabiduría, capítulo 13, versículo 3 del 5. Mirá qué Casi, interesante. sí, de hecho, yo me atrevería en lo personal a decir que inclusive este pasaje de que, porque después del 20 dice el 21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias porque fueron entregados a vanos razonamientos y su necio corazón fue entrenegrecido. Yo inclusive me atrevería a decir que es una cita literal de Sabiduría 13.1, literalmente Sabiduría 13.1 dice eso. Y Pablo viene construyendo una teología en donde él habla que el gentil y el judío no puede argumentar que no pudo conocer a Dios porque la creación nos habla precisamente de ese grandioso poder de Dios. Entonces, para contestar puntualmente tu pregunta, es insostenible el ateísmo porque solo con ver la creación, el mundo físico, podemos concluir que Dios existe. Entonces podríamos decir, con todo respeto, que el ateo es un deshonesto intelectualmente, porque él comprende que hay algo más allá a través de la... Me gustó cómo traduce la Biblia textual, estás leyendo, ¿no? Cómo traduce a través de la percepción. Por eso decía que el conocimiento o cómo llegamos a conocer a Dios es a través es mediato, es viendo la creación, ¿no? Podemos llegar a ver que detrás de todo eso tiene que haber un ser que lo haya traído a la existencia. Bien, ahora, si nuestro conocimiento es mediato, ¿verdad? Y abstractivo porque obviamente utilizamos la mente para tratar de comprender al creador, ¿cuál es la manera que tenemos de conocer nosotros a Dios? Dicen los teólogos que es de manera analógica. ¿Qué es una analogía? Es partir de alguna semejanza con lo ya conocido, ¿verdad? O sea, de manera analógica, nosotros tratamos de utilizar ese método de comparación para establecer una relación de semejanza. Y decían los teólogos escolásticos que había tres maneras de conocer a Dios de manera natural, ¿no? Ellos decían, en primer lugar, por la vía de la causalidad. Viste que anteriormente decíamos que, en el programa anterior decíamos que todas las causas tienen un grado de imperfección y como no se pueden retrotraer a un pasado infinito, tiene que haber una causa que trajo toda la existencia. Entonces, esta vía de causalidad dice que Dios contiene en sí mismo todas las perfecciones de sus criaturas. O sea, Dios no tiene causa, entonces todo tiene que partir por medio de Él. Y esto es fácilmente observable. Nosotros no vemos que las cosas
en el mundo exterior surjan sin causa, ¿no? Claro. Primera vía, entonces, la causalidad. Segunda vía, decían los escolásticos, y esto no quiero dogmatizar, pero es una postura, ¿no? Pueden haber otras. La vía de la negación. Claro, nosotros pensamos en Dios negando en Dios todas las imperfecciones que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Nosotros negamos en Dios, nosotros decimos, bueno, no somos buenos porque Dios es perfectamente bueno, ¿no? A través de la negación. Y la tercera, a través de la eminencia, ¿no? Es cuando vemos alguna perfección en el hombre, por ejemplo, vemos que el hombre tiene misericordia, entonces decimos, bueno, si el hombre tiene misericordia, entonces Dios tiene que tener la misericordia absoluta. Esa es la tercera vía de conocimiento de Dios. Y todo esto es interesante porque parte a través del pensamiento limitado del hombre, ¿no? Al estar limitado el hombre no puede comprender completamente el ser de Dios y tiene que recurrir a la analogía para poder comprenderlo. Así que en esta vida estamos complicados, José. Tenemos muchas limitaciones para conocer a Dios, ¿verdad? Claro, todo lo que estás diciendo, son argumentos muy, muy válidos, eh, pero lo que llego a la conclusión que lo único que nos permiten hacer es conocer la existencia de Dios, pero no nos permiten conocer profundamente su naturaleza ni su personalidad. Este, Inclusive esto que mencionabas también se conoce en el Islam como la doctrina del Kalam, ¿verdad? Que se refiere precisamente a que si el universo existe, el universo tiene que tener un propósito y detrás de ese propósito tiene que estar un diseñador inteligente. Son argumentos filosóficos que podemos pensar y que Dios nos permite a través de ellos poder concluir acerca de su existencia. Pero, por ejemplo, este tipo de razonamientos que estás mencionando no nos permiten, por ejemplo, pensar sobre la naturaleza de Dios, de que Él es Dios trino, no nos permite pensar sobre su amor, sobre lo que le ofende, sobre su código ético, porque esas cosas solo pueden ser suministradas a través de la revelación. Ahora, es interesante que vos estabas mencionando el pasaje de Romanos 1:20 que dice que Dios, a través de la creación, Dios a través de la creación, precisamente, nos habla a través de su existencia. Pero, sin embargo, hay otro pasaje también en Eclesiastés que nos dice, porque, por ejemplo, podríamos llegar hasta a este punto. Nosotros contemplamos a través de la visión, a través de la observación, podemos contemplar las cosas y concluir de que Dios existe. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con una persona que es ciega, una persona que nunca ha visto el mundo físico? ¿Cómo podría esa persona tener la idea de Dios, concebir la idea de Dios? Bueno, es que Dios también puso dentro de nosotros una semilla para que podamos creer en Él, porque Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra de Ja Elohim que ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, ahí vemos un pasaje donde Dios dice claramente que no solo Él nos habla a través de la creación, sino que intrínsecamente nosotros los seres humanos tenemos esa semilla que nos hace saber de que hay algo más que el mundo material. Y es por esa razón que precisamente no encontramos una sola cultura que no haya percibido la idea de Dios, no hay una sola cultura que haya sido atea. Y esto es la razón por la cual el psicólogo Sigmund Freud dijo que el ser humano es incorregiblemente religioso. Y la razón por la que somos incorregiblemente religiosos es porque tenemos esa conexión con la eternidad y con la divinidad de Dios a través de nuestro corazón. Muy interesante, ¿eh? Y además, como también viste que Pablo dice en Romanos, podemos tener un cierto acercamiento a través de la ley moral escrita en el corazón, ¿no? Amén. Viste que se complica mucho cuando se trata de fundamentar esa ley moral, ¿no? En qué la basamos? Si sacamos a Dios de la foto, si sacamos a Dios del fundamento de esos valores morales,
se complica poner un candidato ahí, ¿no? Ujú, Es por eso que nosotros creemos que Dios es el fundamento de los valores morales objetivos, ¿no? Ese es uno claro. de los argumentos que usan algunos apologistas. No Sí, es uno, obstante, sí, no sí, obstante, perdón, dale, seguí. perdón, tienes razón, es uno de los argumentos más utilizados de los apologistas, sobre todo lo esgrime mucho el doctor William Lane Crane, y este pasaje que estabas mencionando es precisamente para los que están apuntando, era Romanos capítulo 2 versículo 14, cuando Dios habla que aún Dios en los gentiles puso una ley moral. Ahora sí, ¿no? No obstante, después de la muerte, como vos decías en el programa anterior, vamos a tener un conocimiento más amplio de lo que es Dios, ¿no? Primera Corintios capítulo 13, acuérdese, papel y lápiz para anotar estos versículos. Capítulo 13, versículo 12, dice lo siguiente, Pablo. Dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido, ¿no? También puedes leer 1 Juan 3:2. Claro. Ese pasaje que mencionas está clarísimo, ¿verdad? Conoceremos Sí, plenamente, ¿verdad? Se nos va a abrir el conocimiento de una manera sobrenatural. Eh, primera Juan 3:2 a ver si es ese. dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos a Él tal como Él es. Amén. Bien, hermoso, ¿no? Claro. Hermoso. Bueno, sepa esto, hermano, que usted cuando pasa la presencia de Dios, o si el Señor viene antes, ese conocimiento que José nos decía el programa pasado, su entendimiento se va a abrir de una manera impresionante, donde usted va a comprender muchísimas cosas que hoy, por la limitación del espacio, la materia y el tiempo, usted no puede acceder. Por eso que la resurrección, la glorificación del cuerpo, tiene que existir en un estado donde el tiempo, ni el espacio, ni la materia lo condicione, ¿no? Es una realidad existencial que Dios nos va a proveer a cada uno de nosotros. Pero aún así, con este conocimiento pleno, nunca, me atrevo a decir que nunca vamos a poder comprender todo el ser de Dios. Primera Timoteo 6:16. A ver si coincidís conmigo. Primera de Timoteo. 6:16. Ok. Capítulo 6. Ah, Eh, perdón, Timoteo, sí. perdona, estaba en Tesalonicenses. Primera de Timoteo 6:16. Dice, el único que posee la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver, a él sea el honor y el dominio eterno. Amén. ¿Vos pensás que nosotros vamos a poder comprender completamente a Dios aún en el estado eterno? Pienso que no, pienso que, digamos, ya primero poniendo como un principio filosófico, concluiría que no, porque nosotros, sea como sea, estemos glorificados, no vamos a dejar de ser seres finitos, mientras que Dios es infinito. Así que sería imposible de poder llegar a decir que ya comprendemos a Dios completamente. Y sin embargo, ahora te contesto bíblicamente. Por ejemplo, en el milenio, la Biblia profetiza que todas las naciones irán a aprender la ley de Dios y seguiremos aprendiendo, ¿verdad? En lo personal, yo soy de los que creen en el milenio, de que es una etapa que está por venir. También pienso que en el milenio va a estar la iglesia y la nación de Israel. Y dice la Biblia en Isaías 6:2, 2 y 3 dice, acontecerá en los postreros días, de eso ahí está clarísimo que no puede ser en nuestros días, que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y fluirán a él todas las naciones e irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de Jacob
Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Dios saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Entonces ahí está clarísimo que en el milenio, aún ya nosotros teniendo cuerpos glorificados, vamos a estar aprendiendo del mismo Dios la ley, aunque se nos va a abrir el conocimiento profundamente, siempre vamos a necesitar de Dios y Él siempre va a ser nuestro maestro. Muy bien, así es. Así es. Si bien se va a ampliar nuestro conocimiento, pero no podemos, nunca vamos a agotar el ser de Dios. Eso de ninguna manera. Bueno, vamos ahora a pasar a ver algunos de los atributos comunicables de Dios. ¿Cuáles son aquellos atributos comunicables? Los que Él traslada o de alguna manera le otorga al hombre, ¿no? Si bien siempre el hombre los tiene de una manera limitada, ¿no? Dios siempre en esencia es todo lo que se dice de Él. Veíamos en el programa anterior que el lenguaje falla en querer atribuirle a Dios atributos o no debemos decir que Dios tiene, sino debemos decir que Dios es, ¿no? Dios no tiene amor, Dios es amor, porque si Dios tendría amor, podría un día no tenerlo, ¿verdad? Entonces eso no nos daría a nosotros ninguna seguridad, pero Dios es amor, es parte de su esencia. Bueno, estos atributos comunicables los recibimos de parte de Dios de manera limitada, ¿no? Y me gustaría comenzar con uno de esos atributos comunicables que es la verdad. La verdad. Los antiguos decían que Dios es verdad total o suprema verdad, ¿no? Y hay tres tipos de verdad en Dios. Está la verdad ontológica, que responde a su propio ser, la veracidad de Dios, la veracidad que es la conformidad de lo que se piensa con lo que se dice. En Dios se da eso de manera absoluta, y la fidelidad, que es la puesta en práctica de esa veracidad. El único de estos atributos que no tenemos nosotros es la verdad absoluta, la panaleseia, como decían los antiguos, la verdad total que le pertenece al ser y a la esencia de Dios, ¿no? Pero la veracidad y la fidelidad nosotros no la tenemos en grado sumo, pero la podemos llegar a adquirir a través del Espíritu Santo. Pero vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esta verdad ontológica de Dios, que Él es verdad por naturaleza. Jeremías capítulo 10, versículo 10, buscás vos, José. Y yo voy a buscar Juan capítulo 17, versículo 3. Si lo tenés, léelo nomás. Jeremías 10:2. 10:10. Ok. Bien, este pasaje no lo tengo en la Biblia textual. Pero la Biblia textual, ¿qué cosas está haciendo? Está mutilando. No está este pasaje, no estaba, porque aquí la Biblia precisamente se dice que se está traduciendo este pasaje desde la versión de los 70s. Entonces, la versión de los 70s omite el pasaje, por eso no está acá. ¿Qué dice el pasaje de Jeremías 10:10? Esas son las licencias que se toma la Biblia textual, que luego vamos a hablar de esas cosas un día. Vamos a desenmascarar esa Biblia. Nah, es una broma. Bueno, acá mi Biblia está. Dice, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Pero el Señor es el Dios verdadero. La verdad ontológica o la verdad metafísica, como dicen algunos. Juan 17:3. ¿Ese está? ¿Ese versículo está? Juan 17:3. Ok. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Ahí está, al Dios verdadero, alesinos, ¿no? Porque la palabra griega para verdad es aletheia o aletheia, ¿no? Y voy a leer uno más, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de nosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y alesinos, verdadero. O sea, Dios en esencia es verdadero.
Hablando de la Biblia textual, un paréntesis, ¿no? Me cuesta a veces usarla porque tiene otra disposición de los libros. Y a veces quiero buscar así rápido y, uy, me acuerdo que no está en el mismo orden que están las demás Biblias. Pero está bueno igual, está interesante porque separa las cartas católicas de las cartas de Pablo y está bueno ese. Pero vos me dijiste que no te gustaba, ¿no? Eso Sí, mucho. bueno, en lo personal, veo la Biblia textual, no me gusta como acomodan los libros ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo, pero ya ese sería otro tema, pero al principio uno se enreda un poquito cuando adquiere la Biblia textual cuarta edición, pero ya por empezar a usarla, yo solo uso esta versión, por lo menos para leer. Claramente uso otras versiones, pero esta es la Biblia que yo uso, que leo en mi casa, este, y ya eso no es problema para mí ahora, ya encuentro el libro rápido. Sin embargo, sí los libros están acomodados diferente. Quisiera agregar, hermano, de esto que estás diciendo, de esta verdad ontológica de Dios, que Él es verdadero. Yo sé que más adelante vamos a hablar de la Trinidad en específico, pero me llama muchísimo la atención que hay un versículo que precisamente llama a Jesús verdadero. Este, dice Apocalipsis 19:11, está hablando acerca de Jesús y dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo monta es fiel y verdadero y con justicia juzga y guerrea. Entonces aquí vemos que ese mismo atributo que la Biblia da de Dios, en tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, que Él es verdadero, lo encontramos también en la persona de Jesús. Muy bien, estoy un poco tentado por un mensaje que mandaron acá pidiendo disculpas. Este hermano Claudio Felipe dice que hay que desenmascarar la Biblia textual y su licencia. Perdón, me tenté un poco. Pero bueno, ya lo voy a retar después a este hermano. Nada, todo bien. ¿Qué te parece si leemos algunos mensajes? Claro, Bien, vamos a ver. Le vamos a pedir a todos los hermanos que nos están mirando que hagan el esfuerzo y el favor de poder compartir en este momento el programa. ¿Qué te parece, José? Sería bueno que claro. lo puedan compartir. Hermanos, le pedimos para que este programa pueda tener más audiencia, que usted pueda compartir en este momento este programa. Le vamos a agradecer. Bien, Jorge Fernández, saludo de San José, Costa Rica. Yuvini Valencia Linares nos saluda. Víctor Ortiz nos dice hola, mi hermano. Adrián Valverde nos saluda. Jair Ruiz dice mediante la revelación general. Es cierto, hay dos tipos de revelación, ¿no? Revelación general y especial. La general es a través de la naturaleza y la especial a través de la Biblia, ¿no? De cuando Dios se revela en su palabra. Lidia Rebeca Miranda Silva nos saluda. Randall Muñoz nos saluda. Sonia Valverde, que es tu mamá, ¿no? Nos dice hola y bendiciones. Les agradecemos a todos los hermanos que nos están viendo y si tienen alguna pregunta también que nos pregunten, así nos ponen en aprietos y vemos si podemos responder. Así que bueno, vamos avanzando para que no se vaya mucho la hora. La verdad ontológica y ahora pasamos a la veracidad de Dios, ¿no? Y que la veracidad es un atributo que Dios nos puede trasladar a nosotros. Dijimos que es la conformidad de lo que se piensa con lo que se dice, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 26, busca José y yo busco Tito 1:2. Juan 8:26 Sí, dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz y lo que yo he oído de él, esto digo al mundo. exactamente. Podemos confiar en Dios porque Dios es veraz. Tito 1:2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Interesante versículo, ¿no? Dios no miente, Dios no es hombre para Para mentir, Dios no mentir. es como nosotros. Él lo que dice es veracidad. Y nosotros, si estamos cerca de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, también podemos ser veraces. No en grado superlativo como lo es Dios, pero sí Dios nos transmite ese atributo, ¿no, José? ¿Qué opinas vos? Claro, amén. Dios quiere que nosotros seamos fieles a su palabra, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros,
no nos desviemos de ella, ¿verdad? De hecho, es una de las cosas en las cuales Dios, a través del profeta Jeremías, le reclama a la nación de Israel. Hay un pasaje del profeta Jeremías donde dice, ustedes han cambiado, los escribas, la pluma mentirosa del escriba ha cambiado la Torá de Yahvé en mentira. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos fieles y honestos con su palabra, y eso es algo que hoy en día cuesta, es algo que cuesta muchísimo en las iglesias, donde muchas veces hay cosas que ya no se quieren creer de la palabra de Dios, cosas que a lo mejor incomodan. Por ejemplo, está muy de moda el hecho de que este movimiento feminista, que casi que es en realidad embrismo, y la palabra de Dios, por ejemplo, habla de que el hombre es cabeza de la mujer, y hoy en día ser fiel a esa escritura, por ejemplo, es algo que muchos cristianos ya no quieren ni hablar, quieren evadir, y tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Así es. Hoy el cristiano se plantea una disyuntiva en su vida. O seguimos respetando la palabra de Dios y la tratamos como inmutable, como la que no cambia, o nos adaptamos a los tiempos y a la cultura del momento. Y claro, el movimiento feminista tiene varias etapas, ¿no? Pero el más radical de todos, efectivamente nos pone en aprieto en el sentido de que negaría todas las realidades bíblicas que aparecen de ciertos roles entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces cada día cuesta más ser veraz, pero Dios es veraz y si estamos cerca de Él nosotros lo podemos ser también. Así que entonces, verdad ontológica, en segundo lugar, veracidad y en tercer lugar, fidelidad, que es la puesta en práctica de esas verdades que venimos viendo, ¿no? Amén. Segunda Timoteo 2.13, segunda Timoteo 2.13. Yo lo leo ese. Bueno. Dice, segunda Timoteo 2.13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Bien, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Seguramente esto lo va a comprender una persona que ha pasado por situaciones difíciles, ¿no? Donde en la práctica, en la realidad cristiana, experimentó la fidelidad de Dios. Todos en algún punto hemos experimentado esta fidelidad. Si bien nosotros fallamos, pero Dios no va a fallar jamás. Él es fiel. En la práctica, en la vida cristiana, Dios es fiel. Amén. Y este pasaje es precioso, ¿verdad? Porque dice, si somos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Aquí habla de que el amor de Dios es inmutable, ¿verdad? Porque nosotros tenemos desgraciadamente altibajos en nuestra vida cristiana, y cuando a veces estamos en esas cimas, Dios nos ama de la misma manera que cuando a veces estamos espiritualmente decaídos. Claramente esto no es una licencia para pecar, pero sí es un pasaje de consuelo para las veces en que fallamos a Dios, recordar que Él sigue siendo fiel y que Él nunca va a despreciar el corazón que esté contrito y humillado. Amén. Acá Willy Llanos nos hace una pregunta. Él dice, la pregunta que frecuentemente escucho de la nueva generación es, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió? ¿Está bien formulada esta pregunta, José? Pues es una pregunta que es clásica de los niños. Yo creo que no hay un solo niño que no haya preguntado esto, y yo también cuando era niño preguntaba esto. Este, Está bien hacerte esa pregunta. Lo que pasa es que esta pregunta surge realmente al desconocer varias cosas. Claro. Precisamente como nosotros somos seres creados y nosotros vemos que todo tiene un origen, pensamos que Dios tiene que estar dentro de esa dimensión. Pero la Biblia es clarísima en el libro de Isaías cuando dice bueno, solo el hecho de que la Biblia, los títulos que recibe Jesús, los mismos títulos que la Biblia le da a Dios, cuando le dice en el Antiguo Testamento Aleph, Tav, o en el Nuevo Testamento le llama Alfa y Omega, ahí la Biblia nos está indicando que Dios no tiene un principio y no tiene un fin. Lo que pasa es que hay una manera, una tendencia humana a querer decir, pero ¿cómo esto es posible?
Y esto es porque lo vemos en la naturaleza. Creo que la semana pasada lo mencionaba, por ejemplo, un principio de la ciencia, el doctor Robert Hooke, el que descubre la célula, era que toda célula existente surge de otra preexistente. Entonces, aquí nos queremos llevar estas leyes naturales a Dios, pero esto no es aplicable a Él porque Él está sobre lo natural. Y sin embargo, podemos ver ejemplos en la misma creación que nos habla de por qué pensar que Dios no tiene principio ni fin. Y el ejemplo que yo creo que mencionaba la semana pasada es la línea, la recta numérica, donde encontramos los números negativos que van hacia el menos infinito y los números positivos que van hacia el más infinito. Así que no se puede decir cuál es el primer número, porque siempre usted puede mencionar un número y yo le puedo siempre mencionar un número antes que ese. Y si usted mencionara un número aún antes que ese, yo mencionaría otro que está antes que ese. Eso se movería tanto para el más infinito como para el menos infinito. Y a nadie, cuando escucha en una clase de matemática que los números son infinitos, le resulta difícil de pensar. Entonces deberíamos de la misma manera aceptar el hecho de que Dios es infinito y que Dios es eterno y que Él no tiene principio ni fin. Exactamente, como se dice, Dios es la causa incausada. Amén. Preguntar cuál es la causa de Dios es preguntar cuál es el norte del polo norte, digamos. En filosofía sería una especie de absurdo, ¿no? Preguntar el origen de algo que no tiene origen, ¿no? Claro, Que es Dios, ¿no? Si Dios tuviera un origen, si Dios tuviera una causa, no sería Dios, básicamente. correcto. Bueno, entonces hablamos de la fidelidad. Mateo, capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán o no van a pasar. Entonces, bueno, vimos esta cuestión de los atributos incomunicables, vimos la verdad ontológica, la veracidad de Dios y la fidelidad de Dios. ¿Qué te parece si vemos un poquito, para no extendernos mucho, acerca de la bondad de Dios? ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios absolutamente bueno? ¿O es un poco bueno? ¿Qué pensás vos? Eh, esto que estás diciendo es una pregunta excelente, ¿verdad? Y de hecho, no solo es importante preguntarse eso sobre Dios, sino también sobre el ser humano, ¿verdad? Si el ser humano eh, es bueno o no, pero definitivamente Dios es bueno porque precisamente encontramos que en los Evangelios, Marcos capítulo 10, versículo 18, eh, Jesús es tajante en este tema. En Marcos 10, 18 dice la Biblia, eh, vamos a ver, este pasaje dice, estoy en Mateo, Marcos 10, 18. Dice, y Jesús, bueno, desde el 17, y como Jesús se puso en camino, vino un hombre corriendo arrodillándose y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Entonces aquí vemos que hay una afirmación clara de Jesús, de que Dios es bueno y que de hecho solo Él es bueno. Claro, es intrínsecamente bueno Dios. Dios es absoluta bondad, ¿verdad? Amén. Nosotros podemos tener algo de bondad, pero no somos esencialmente buenos como lo es Dios. Y esto es interesante porque hay mucha gente que se pregunta sobre Dios y dice, ¿y qué pasaría si Dios en vez de ser bueno sería un genio maligno? ¿No? O si Dios realmente no es tan bueno como parece, ¿no? Pero si Dios fuera malo, entonces Él negaría su propia naturaleza. Porque nosotros, si no vio el programa anterior, se va a dar cuenta que nosotros partimos de explicar los atributos de Dios a partir de la revelación, que es la Biblia. No partimos de estudiar a Dios a través de la filosofía, aunque la hemos usado. Entonces, si la revelación es la palabra de Dios, entonces, si Dios fuera un genio maligno, Dios fuera malo, eso iría contra su propia naturaleza, contra su propia esencia. Y dijimos que hay cosas que Dios no puede hacer también, ¿verdad? Dijimos que Dios no puede negarse a sí mismo, que Dios no puede pecar, que Dios no puede hacer lo que es lógicamente contradictorio, ¿no? Decíamos que Dios no puede hacer triángulos cuadrados ni solteros casados.
pero sin embargo Dios sí puede hacer todo lo que es lógicamente posible, ¿no? Así Claro, lo muestra la Escritura. claro, el problema de, por ejemplo, preguntar por qué Dios, si Dios puede dejar de existir, el problema no es encontrar, el problema no es no tener una respuesta, es que es un absurdo filosófico que no merece una respuesta, y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, no sé si se sale esto del tema, pero es interesante que a Jesús le dicen, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y si Jesús es Dios, la pregunta es, parece que el pasaje está donde Jesús parece que está rechazando a que se le afirme a él, se afirme que él es bueno. ¿Qué opinas vos sobre esto? Porque si Dios es bueno y si Jesús es Dios, debe ser Jesús también es bueno. Jesús rechazó la afirmación de ser bueno en este pasaje. Y porque, posiblemente porque el joven rico se le está atribuyendo del plano de su humanidad, como diciendo que un hombre, aunque sabemos que Dios, que Jesús era Dios, en el pensamiento del joven rico le está atribuyendo bondad a un hombre, ¿no? En el pensamiento del joven rico. Entonces Dios lo confronta, Jesús lo confronta en el sentido de que el único bueno es Dios. Con eso no quiere decir que él está negando que es Dios, sino que al conocer lo que el joven rico le está preguntando, directamente está evadiendo Jesús esa respuesta, ¿no? Para confrontar a este joven de que realmente tiene una idea equivocada de la naturaleza de Dios. No sé si se entendió más o menos. Claro, sí, es una posible explicación. Otra también es que es interesante que tenemos que recordar que en el griego koiné no existen signos de puntuación, de pregunta, ni nada de estas cosas. Entonces, a veces es difícil entender si está preguntando algo o si se está afirmando algo, o a veces el sentido de las preguntas. Porque Ajá. cuando también Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo uno es bueno, Dios. La pregunta no puede estar también, no se puede solo interpretar en un sentido negativo, en el sentido de que Jesús diga, no me llames bueno, sino que es más bien la pregunta, realmente es una interrogación donde le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Estás consciente que solo Dios es bueno? ¿Acaso estás reconociendo que yo también soy Dios o que yo soy Dios? Es perfectamente permitido dentro del griego poder interpretar esta pregunta de esa manera. No sé si me di a Claro. entender con lo que dije. Sí, perfecto. Sí, es cierto. Es cierto que con respecto a lo del griego que se puede, digamos, interpretar de distintas maneras, porque como vos decís, no habían signos de puntuación, eso se agregó mucho tiempo después, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando María en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, Jesús le contesta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Parece que lo que Jesús le está diciendo es, no, ¿qué te pasa? No ha llegado aún mi hora. Pero también la pregunta puede ser una justa interrogación, donde le está diciendo tal vez, ¿qué tienes conmigo? ¿Acaso dudas que ha llegado mi hora? Claro, exactamente. Acá hay una persona que se llama Elsa Gómez, o González, la saludamos. Buenas noches, Elsa. Por lo menos acá es de noche. Dice, Dios es más que bueno. Amén. En realidad, tenemos que decir que Dios es bueno, ¿no? Intrínsecamente bueno. Agregarle cualidades a Dios es menos, más, no van, digamos. Dios es por esencia bueno. Es lo que decíamos anteriormente. Pero bueno, sí se entiende lo que nuestra hermana quiere decir. Samuel Trujillo dice, me encanta saber que los mismos atributos de Dios armonizan que es eterno porque es omnipresente, omnisciente e inmutable. En todo está, todo lo sabe y siempre ha sido así. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito la santidad de Dios, que también es un atributo que Dios lo puede comunicar a los hombres. Y evidentemente vamos a tener que hacer una tercera parte, José, de los atributos comunicables, porque nos va a quedar muchísima tela por cortar. Así que bueno, vamos a ver el tema de la santidad de Dios y ya vamos terminando. ¿Qué te parece? Para que no se haga Sí, tan largo y tan pesado. está bien, nada más me gustaría agregar con respecto a este comentario que nos hace Samuel Trujillo, Bueno, que menciona la eternidad, la omnisciencia, la inmutabilidad. Decirle al hermano Samuel, ya que estamos enseñando sobre los atributos de Dios,
estos atributos de Dios, precisamente, es lo que hace posible de que Dios pueda escuchar oraciones. O sea, Dios puede escuchar oraciones y las oraciones se dirigen a Él porque Él es eterno, porque Él es omnisciente, porque Él es inmutable. Y esta es la razón por la cual nunca podríamos pretender que alguien fuera de Dios pueda escuchar nuestras oraciones, ni los ángeles, ni respetamos muchísimo, amamos muchísimo a los católicos, pero les decimos también a través de este estudio que es insostenible poder decir que María o los santos puedan acompañarnos en la oración o interceder por nosotros, porque precisamente, metafísicamente hablando, para poder dirigir la oración, una oración a alguien, esa persona necesita hacer lo que acaba de decir el hermano Samuel Trujillo, inmutable, omnisciente, eterno. Así es. El único que tiene esa naturaleza es Dios, ni siquiera los seres espirituales, como vimos en los programas anteriores. De hecho, vamos a adelantar que vamos a hablar de los ángeles después de los atributos, ¿no? Cuando Amén. terminemos esta serie vamos a hacer un estudio acerca de los ángeles para que usted pueda saber por lo menos muchas cosas que dice la Biblia acerca de estos seres espirituales. Bueno, Amén. santidad también es un atributo comunicable. ¿Tenés alguna referencia de lo que es la santidad en el Antiguo Testamento? José, vos que conocés hebreo, ¿te acordás qué quiere decir la palabra santidad? Bueno, viene de santo, viene de Kadosh, Exactamente. Kadosh en hebreo, ¿verdad? Eh, de hecho, así se le llama al Espíritu Santo en hebreo, Ruach Kadosh. Pero esta palabra de santidad en el hebreo significa apartado del mal. Claro, significa, creo que viene una palabra que significa cortar, separar, ¿no? Cuando Correcto. decimos que alguien es santo, decimos que alguien es apartado para Dios. Amén. Y bueno, la santidad de Dios es plena, como decimos, es parte de su propia naturaleza. Vamos a leer algún versículo. Vos buscás Deuteronomio 32:4, yo voy a buscar Isaías capítulo 6, versículo 3. Deuteronomio, perdón. 32:4. Todos, mientras vos lo buscás, todos estos atributos de Dios, al ser compartidos con nosotros, por lo menos en parte, con nosotros los creyentes, implica para nosotros una gran responsabilidad, ¿no? Si Dios es bueno, nosotros debemos ser buenos. Si Dios es veraz, nosotros debemos ser veraces. Si Dios es santo, nosotros debemos buscar la santidad. Aparte, no sé si recordás, José, pero la Biblia dice que el cristiano debe ser santo y es una palabra. Ser santo es un imperativo, ¿verdad? Es una orden. Amén. Entonces, si Dios nos comparte parte de esos atributos comunicables, nosotros debemos comprometernos a poder vivir de esa manera. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Vos que sabés un poquito más de hebreo, José, que yo no sé prácticamente nada de hebreo, por ahí de griego un poco sí, pero de hebreo no. Tengo entendido que el hebreo no tiene superlativo. Entonces, para expresar un superlativo, repite 3 veces la palabra. ¿Puede ser? Bueno, ese detalle en específico no lo sé, pero voy a preguntarle en específico a mi profesora de hebreo sobre eso que me acabas de decir, porque Ajá. la verdad desconozco eso que me acabas de preguntar. Bien, porque así tengo entendido. Cuando nosotros decimos que Dios es 3 veces santo, Dios no sería 3 veces santo. Dios sería, o lo que el hebreo trataría de comunicar de alguna manera, limitado por el lenguaje, que Dios es santísimo. Entonces, como no tiene superlativo, repetiría la palabra. Pero bueno, acá nos va después, que él tiene, José estudia hebreo y su profesora después nos va a dar la verdad sobre eso, ¿no? Es algo que yo he leído en algunos libros. Sí, Bien, lo que entonces, pasa, perdón, es sí, que sí. hay que ir dudando un poquito porque si no me equivoco, em, tendría que buscarlo, pero sí hay una palabra para santísimo en hebreo. Por ejemplo, cuando se refiere al lugar santísimo, ahorita no me recuerdo cómo es la palabra hebrea.
habría que buscar eso a ver si del todo es así, porque también habría que ver ahora la razón por la cual en el griego aparece Dios, también se le llama a Dios tres veces santo, ¿verdad? Porque en el Apocalipsis 4, los cuatro seres vivientes aparecen nuevamente diciéndole a Dios santo, 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 ¿verdad? Ah, en el griego también aparecen las tres palabras agio o santo. Sí, Ah, en Génesis, perdón, a ver, en Apocalipsis 4, los cuatro seres vivientes aparecen diciendo santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. ah, Entonces, yo más bien considero, habría que buscar esto del superlativo que estás diciendo del hebreo. Me parece que sí hay una palabra hebrea para el Santísimo. Lo que pasa es que ahorita no recuerdo el término, sobre todo cuando se está hablando del lugar santísimo. bueno. Pero habría que verlo porque es interesante que en el griego sí aparece Dios otra vez como santo, 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 lo cual en lo personal yo siempre lo he visto como una atribución de la Trinidad, ¿verdad? De que santo es el Ah, Padre, mirá. santo es el Hijo y santo es el Espíritu de Dios. Ah, mirá, qué interesante. Bueno, lo dejamos ahí en stand-by y luego el próximo capítulo lo averiguamos bien para sacarnos toda duda. Ok. Deuteronomio 32:4. 20, Deuteronomio, ¿qué? Perdón. 32:4. Sí, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Amén. Así que bueno, ahí también vemos que Dios es santo. También si pensamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios vive, la gloria de Dios está en el tabernáculo, ¿no? Vive con los israelitas y le pide una serie de requisitos muy minuciosos, porque estar cerca de Dios requiere una santidad extrema, ¿no? Y nosotros como criaturas y recibiendo parte de esos atributos deberíamos comprometernos con esa santidad. Para terminar, también Dios es bueno, intrínsecamente bueno. La santidad también de Dios manifiesta, bueno, su esencia, pero también está la benignidad que Dios la comparte, ¿no? Y esto lo vemos por lo menos en cuatro cosas, en la conservación, en la providencia, en la redención y en la santificación que Dios le provee al hombre, ¿no? Y vemos que Dios le da al hombre todas estas cosas para que él pueda vivir de una manera digna en este mundo, ¿no? Y esto también es la benignidad, por ejemplo, en Romanos 8:32 y tenemos, y Juan 3:16, que es un versículo tan conocido, que nos dice que, bueno, que Dios nos da beneficios a nosotros, nos da beneficios materiales y nos da beneficios espirituales. Y en Juan 3:16 nos habla de ese amor de Dios, ¿no? El amor es otro atributo que lo vamos a ver el programa que viene porque si no se va a hacer muy largo. Entonces, bueno, ¿querés leer ese versículo? A ver si Romanos 8:32. Claro. A ver si era ese. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, si no lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Es este? Sí. Bueno, porque nos habla de la benignidad, ¿no? O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. Viste que en los evangelios dice, ¿qué padre le dará a un hijo de comer en vez de un pescado una serpiente, ¿no? Nuevamente decimos, Dios nos ama, Dios estos atributos los comparte con nosotros, por lo menos en parte, y parte de esa bondad es la benignidad, donde Dios nos provee, Dios nos sustenta, Dios nos da todo lo que necesitamos. Vamos a ir terminando. Acá Claudio Felipe Hernández Bruna nos dice Kodesh o Kodashim, la traducción literal vendría a ser santo, santísimo, y su raíz, bueno, ahí hay un par de abreviaturas. Estas tres consonantes, recordando que en hebreo no existen las vocales escritas, significa lo consagrado a un fin. Así, esta palabra puede ser Kadosh, Kadush o Kadish. ¿Será esa que vos decías? Sí, es esa, Kodesh, Ha Kodashim.
Lo que pasa es que esta palabra es interesante porque, por ejemplo, esta palabra que se está traduciendo, por ejemplo, en Daniel, porque está en el libro de Daniel, cuando dice que está hablando de las 70 semanas, dice, y será ungido el santo de los santos. Por ejemplo, otras versiones, como la Biblia de Jerusalén, si no me equivoco, o inclusive el judaísmo, traducen ungir el lugar santísimo. Entonces, hay una discusión si esa frase Kodesh, Ha Kadoshim, realmente se está refiriendo a Jesús o se está refiriendo al lugar santísimo, pero en definitiva ese es el término que se utiliza para hablar de santísimo, Kodesh Ha Kadoshim. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esa explicación. Gracias, Samuel, hermano Claudio. Samuel Trujillo dice, ¿por qué no hallamos un pasaje que diga Dios es amoroso? Por ello creo que el amor no es un atributo, sino su esencia. A ver, tiene razón en el sentido de decir que el amor es la esencia de Dios, pero distingue entre atributo y esencia, ¿no? Y dijimos en el programa anterior que Dios no tiene ningún aditamiento, Dios no tiene ningún compartimiento. Entonces, todos los atributos de Dios no es algo que Dios tiene, es algo que Dios es. Entonces, Sí. hay que tener cuidado con hacer la distinción entre la esencia de Dios y los atributos, ¿verdad? Eso comenzamos el programa, el primer programa diciendo que antes se distinguía entre la usía, la esencia de Dios, y la energía, los atributos o las virtudes de Dios. Pero es un error esto, porque Dios, todo lo que es en esencia. Sí, ahora habría que preguntarle al hermano qué interpreta él con amoroso, ¿verdad? Porque la Biblia sí es clara cuando dice que Dios es amor, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle a él en qué diferencia que la Biblia diga que Dios es amoroso o que Dios es amor, porque Primera de Juan, capítulo 4, versículo, este, versículo del 7 en adelante dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, no entiendo a qué se referirá él con amoroso. ¿Cuál es la diferencia entre ser amoroso y ser amor? Mm, Bueno, esperamos ahí que después de última la seguimos, ¿no? Después del programa para ver bien a qué se refiere. Creo que logro entrever que lo que quiere decir es que Dios es. Dios no es que tiene, ¿no? Por lo que veo en lo último que dice, como la palabra dice que Dios es luz, difícilmente hallaremos que Dios es luminoso. No, Dios es luz, como él dice, ¿no? Así que Ah, bueno, ok. hermanos, ya terminamos. Vamos a hacer una tercera parte y la cuarta parte vamos a hablar acerca de la Trinidad. Así que le agradecemos por haber estado mirándonos. Le pedimos que comparta este programa, que comente, que haga preguntas, porque acá José le va a contestar todas las preguntas todas las preguntas que ustedes tengan. Así que les agradecemos nuevamente por apartar de su tiempo para ver este programa. Y sepa que Dios mediante todos los jueves usted tiene un programa para estudiar la Biblia por cultura teológica. Todos los jueves a las 20 horas PM Argentina y 5 PM Costa Rica. José, bendiciones y gracias por acompañarnos en esta tarde y deseamos que Dios pueda bendecir todas las áreas de tu vida, hermano. Gracias y gracias a los hermanos que nos están escuchando y un saludo desde Costa Rica y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias. Será hasta luego.